Audio Jungle. En este videotutorial te explicaré las funciones que cumple un termostato en una máquina frigorífica, cómo interpretar correctamente los diferentes parámetros que lo definen para realizar una correcta elección y ajuste. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Un termostato es un dispositivo de control que actúa abriendo o cerrando un contacto eléctrico que tiene en su interior en función de la temperatura del lugar donde se encuentre su elemento sensor o bulbo. En una máquina frigorífica, el termostato tiene múltiples aplicaciones, entre las que se puede destacar el control de la temperatura ambiente del medio a enfriar. Cuando la temperatura en el espacio que se quiere enfriar aumenta por encima del valor previsto, el compresor se tiene que poner en marcha hasta que la temperatura disminuya por debajo del valor ajustado, momento en el cual el compresor se detendrá. Este funcionamiento se puede conseguir simplemente con el empleo de un termostato de ambiente situado en la zona a enfriar. Control del fin de desescarche por temperatura. En el evaporador se puede formar escarcha, como ya has visto, la cual puede ser eliminada para obtener un rendimiento óptimo de la instalación frigorífica. En algunas instalaciones, para iniciar el desescarche se utiliza un simple programador horario y para el fin de desescarche se emplea un termostato con sensor de contacto instalado dentro del evaporador. Control de la temperatura de aceite del compresor y del refrigerante en la tubería de descarga. Como ya has visto, en ciertas instalaciones es necesario proteger la máquina contra temperaturas de descargas muy altas y para mantener la temperatura de aceite en valores adecuados. Control de la temperatura de la resistencia de desescarche. Las dos aplicaciones citadas en primer lugar se pueden clasificar como aplicaciones para automatizar la máquina, mientras que las dos últimas son aplicaciones de seguridad. A la hora de manejar un termostato debes interpretar correctamente los datos que proporcionan los fabricantes en los catálogos. Vamos a describir a continuación una serie de parámetros que debes de entender. El primero es la gama de funcionamiento. Indica el intervalo de temperaturas que es posible ajustar en el set point o punto de consigna. Cuanto mayor es ese intervalo, menor es la sensibilidad del termostato. La sensibilidad es la mínima variación entre dos temperaturas que es posible ajustar. Por ejemplo, en la imagen puedes ver dos termostatos, ambos con un ángulo de variación de ajuste de temperatura de 250 grados geométricos. En uno, la gama de funcionamiento va desde menos 5 grados centígrados hasta los 20 grados centígrados. Esto es, que una variación de 250 grados geométricos da como consecuencia una variación de 25 grados centígrados. Así pues, para poder variar 0,5 grados centígrados, debes girar la rueda de ajuste 5 grados geométricos. El otro termostato, con una gama de ajuste más amplia, que va desde menos 25 grados centígrados hasta 15 grados centígrados, para una variación de 250 grados resulta que varía la temperatura 40 grados centígrados. Por lo tanto, si quieres variar 0,5 grados centígrados, tendrás que variar muy poco la rueda, tan solo 3,1 grados geométricos, lo que dificulta más el ajuste. En este caso se dice que este último tiene menos sensibilidad. El diferencial en el ajuste de un termostato es la variación de temperatura que cambia el contacto de posición. El diferencial puede ser fijo o puede ser ajustable dentro de un rango especificado por el fabricante. En definitiva, para realizar el ajuste del termostato será necesario que ajuste solamente dos valores. Por ejemplo, para el fabricante Emerson debes ajustar la temperatura máxima, Tmax, y el diferencial, Diff, ya que el punto de corte de temperatura mínima, Tmin, viene determinado por la fórmula Tmin igual a Tmax menos Diff, como puedes ver en la imagen. Si tienes que ajustar un termostato para una cámara frigorífica y ésta debe mantenerse entre menos 20 y menos 26 grados centígrados, tendrás que ajustar el set point o temperatura máxima a menos 20 grados centígrados y el diferencial a 6 grados centígrados, como puedes ver en el gráfico de la imagen. Por lo tanto, cuando la temperatura esté por encima de menos 20 grados centígrados, el contacto estará en la posición 1,4 y el compresor deberá estar en funcionamiento. Cuando la temperatura descienda por debajo de los menos 26 grados centígrados, el contacto cambiará a la posición 1,2 y el compresor deberá pararse. Para realizar el ajuste de forma más exacta, debes utilizar un termómetro con el fin de contrastar los valores de temperatura con los puntos de corte ajustados en el termostato y saber realmente en qué valores de temperatura cambia el contacto eléctrico del termostato. Sistema de contactos. Generalmente los termostatos incorporan un contacto conmutado unipolar,
conocido por las siglas SPDT. En la imagen puedes ver el esquema de conexiones para los termostatos mecánicos de Emerson y Danfoss. En el caso del fabricante Danfoss, los dos valores que se ajustan son el set point, en este caso tendríamos menos 20, y el diferencial, que como ves serían 6 grados. La máquina, cuando está por debajo de menos 26 grados, estaría parada al compresor. Si la temperatura va aumentando, vamos por la línea roja, al llegar a menos 20 cambiaría el contacto a la posición 1,4. En ese momento el compresor se pondría en marcha, la máquina empezaría a producir frío y la temperatura empezaría a descender y ahora iríamos por la línea azul. Cuando la temperatura de la cámara disminuye por debajo de menos 26 grados, pasará al contacto a ocupar la posición 1,2 y el compresor se apagará. Otro parámetro importante es la carga del contacto. Indica la intensidad máxima que puede pasar por los contactos de forma permanente y la tensión que debe soportar el contacto cuando esté abierto, sin sufrir ningún deterioro. Cuando el motor que acciona al compresor se pone en serie con el contacto en la posición 1,4, dicho contacto tiene que ser capaz de soportar la intensidad de consumo del motor de accionamiento del compresor. Generalmente se indica con una categoría de empleo dada, como puedes ver en la tabla. En la ingeniería eléctrica, las categorías de empleo están definidas por las normas IEC e indican el tipo de carga eléctrica y el ciclo de trabajo de las cargas para facilitar la selección de contactores y relés, que más adelante te explicaré en qué consisten estos dispositivos. Este dato es muy importante si se quiere conectar el termostato en serie con el motor del compresor, evidentemente solo para motores monofásicos, ya que la intensidad nominal del motor no debe superar el valor de la carga de los contactos. En este caso se dispone de corriente alterna y la carga es un motor, por lo tanto le corresponde la categoría AC3, ya que esta se aplica a los motores de jaula en los que el corte se realiza con el motor en funcionamiento. Cuando el contacto se pone en la posición 1,4 empieza a circular la corriente de arranque, que es de 5 a 7 veces la corriente nominal del motor. Cuando el contacto pasa a la posición 1,2 se corta la corriente nominal absorbida por el motor y en ese momento la tensión en extremos del contacto se acercará a un 20% de la tensión de red. Así pues, como puedes ver en la tabla, la corriente nominal del motor del compresor no debe ser mayor de 4 amperios. En cuanto a la tensión, el contacto soporta 400 voltios, que es mucho más que el 20% de los 230 voltios que es la tensión nominal del motor. Otro parámetro importante es el rearme del termostato, que indica cómo retorna su contacto eléctrico a la posición inicial después de un cambio, y puede ser automático o manual. Los termostatos con rearme automático tienen el funcionamiento como has visto. Como puedes ver, en la posición 1,4 el compresor estaría funcionando, disminuiría la temperatura de la cámara y cuando disminuye por debajo del valor de ajuste que hemos realizado menos el diferencial, es decir, de este valor, automáticamente pasa a la posición 1,2. Durante todo este tiempo en que la temperatura no supere al valor que hemos ajustado en la escala del set point, estará en la posición 1,2. Cuando supere la temperatura el valor del set point, automáticamente volverá a la posición 1,4. Cuando el rearme es manual, para que el contacto retorne a la posición inicial debes accionar el botón de rearme y además la temperatura tiene que haber superado un valor determinado que depende del tipo de rearme. En los termostatos con rearme mínimo debes ajustar la temperatura más baja en la escala de rango, que corresponderá con la temperatura de parada. El ajuste del diferencial es fijo. El compresor se puede poner de nuevo en marcha apretando el botón Reset después de que la temperatura del bulbo del termostato haya aumentado con un valor igual al set point más el diferencial fijo. Como puedes ver en el ejemplo, para el KP61 se le ha ajustado una temperatura de menos 26 grados centígrados y un diferencial de 6 grados. Cuando la temperatura descienda por debajo de menos 26 grados, el termostato detiene el compresor. Para que el termostato le permita de nuevo ponerse en marcha al compresor, la temperatura debe ser mayor de menos 20 grados centígrados y además pulsar el botón de rearme. En cambio, en los termostatos con rearme máximo debes ajustar la temperatura más elevada en la escala de rango, que corresponderá con la temperatura de parada. El ajuste del diferencial es fijo.
El compresor se puede poner de nuevo en marcha apretando el botón Reset, rearme, después de que la temperatura del bulbo del termostato haya disminuido con un valor igual al set point menos el diferencial. Como puedes ver en el ejemplo, para el KP98 se le ha ajustado una temperatura de 130 grados centígrados y un diferencial fijo de 25 grados centígrados. Cuando la temperatura suba por encima de 130 grados centígrados, el termostato detiene al compresor. Para que el termostato le permita de nuevo ponerse en marcha al compresor, la temperatura debe ser menor de 105 grados, esto es, 130 menos 25, y además pulsar el botón de rearme. El rango de aplicación de un termostato se encuentra determinado por el tipo de carga que incorpora en su interior el bulbo. La citada carga determina también la forma y tamaño del bulbo en cuestión. Los catálogos de los fabricantes suelen indicar cuál es la carga del bulbo más adecuada para cada aplicación. Existen distintos tipos de bulbos según la aplicación. En los catálogos de los fabricantes aparece la información sobre los distintos tipos de bulbos, que generalmente están identificados con una letra. Cuando la carga del bulbo sea de vapor, el sensor siempre se debe situar en un lugar a una temperatura inferior a la que se encuentra la carcasa y el tubo capilar del termostato. De esta manera, el termostato realiza la regulación sin verse afectado por la temperatura ambiente. Algunos fabricantes, como Danfoss, disponen de termostatos dobles, como es el KP98, que incorpora dos bulbos y se emplean principalmente para proteger la máquina frigorífica. Por una parte, evita una temperatura demasiado elevada del gas de descarga que se puede producir bajo condiciones extremas de funcionamiento: presión de evaporación baja, presión de condensación elevada, recalentamiento del gas de aspiración muy alto. Recuerda lo importante que es controlar la temperatura de descarga, puesto que si la temperatura del gas caliente es excesiva, el refrigerante se descompone y se deterioran las válvulas de descarga del compresor. El riesgo es más elevado en instalaciones de refrigeración con una tasa elevada de compresión, por ejemplo en instalaciones con amoníaco, así como aplicaciones de bypass de gas caliente. Por otra parte, el KP98 mantiene al mismo tiempo una temperatura de aceite en el cárter del compresor por debajo de su valor máximo. Recuerda lo importante que es evitar que el aceite alcance temperaturas altas, de lo contrario perdería la capacidad de lubricación al disminuir su viscosidad. Como ves en la imagen, el KP98, el sensor HT que controla la temperatura del gas de descarga para evitar temperaturas altas, va situado sobre la tubería de descarga lo más cerca posible del compresor. Por lo que respecta al sensor de aceite, encargado de evitar altas temperaturas del aceite, va situado dentro del cárter del compresor. Como puedes ver en la imagen, dispone de tres terminales eléctricos marcados como A, B y C y que están identificados en el esquema de contactos, como puedes ver, disponiendo de un contacto para el aceite y otro contacto para la descarga. Cuando la temperatura del aceite y la temperatura en la descarga son correctas, ambos contactos están en la posición que ves dibujada. Cuando la temperatura del aceite es superior al valor ajustado en el set point, por ejemplo 64 grados centígrados como ves, el contacto oil pasa a la posición AB, el compresor se para y circula corriente por la resistencia Q del cárter. Cuando la temperatura de aceite disminuya por debajo del valor SP menos el diferencial, que es fijo como ves y vale 14 grados, o sea, cuando es menor de 50 grados centígrados, el contacto vuelve a la posición representada en la imagen y el compresor se puede poner en marcha. Por otro lado, si la temperatura de descarga está por encima del valor ajustado, el contacto HT se abre y el compresor se para. En este caso, se para porque la temperatura ha subido por encima de 130 grados centígrados. Cuando la temperatura de la tubería descienda por debajo del valor ajustado del set point menos el diferencial, que es fijo y vale como ves 25 grados, es decir, cuando disminuya por debajo de 105 grados, el contacto vuelve a la posición representada en la imagen, pero recuerda, siempre cuando acciones el pulsador de rearme. El compresor se podrá poner de nuevo en marcha. Bien, gracias por prestarme atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a Cadenas. Gracias, hasta luego.